Hola compañeros, el día de hoy quería hablarles sobre microservicios. Entonces, bueno, anteriormente, antes de que existieran los microservicios, hacían aplicaciones monolíticas. Entonces, vamos a ver, una aplicación monolítica era básicamente una aplicación que tenía todo incorporado. O sea, era una sola y ya tenía, pues, tenía todas las capas que ya hacían, cubrían todos los flujos de negocio. Entonces, ¿qué pasaba? Podían llegar a ser aplicaciones pesadas, aplicaciones con mucho código, aplicaciones que, por ejemplo, eran que si tú mirabas, tenían miles de clases, podían llegar a tener, y no era tan fácil, digamos, cuando un desarrollador llegaba a trabajar en una aplicación ya existente, pues eran muy grande. Entonces, uno a veces nunca lograbas conocerla, solo como que conocías la partecita que estabas trabajando, lo demás lo dejabas ahí quietico y trabajabas en la partecita en la que tú tenías pues asignada. Entonces, bueno, eran aplicaciones muy pesadas, que tenían muchas librerías, tenían todo el código ahí, entonces, claro, tú ibas a tocar algo y como que uno, como que, uy, espero que no dañe nada, porque pues, estaba todo el código ahí, entonces eran como muchas clases y mucho código, y no como espero no dañar nada de nadie más, porque había clases que se usaban por todo lado y uno solo iba a tocar una parte y siempre estaba como el susto de que no esté dañándole nada a nadie, ¿no? Entonces, bueno, lo otro es que esas aplicaciones se instalan en servidores de aplicaciones, son premise. O sea, un premise se refiere, por ejemplo, un sistema operativo de Windows, como este que en el que yo estoy, o Linux también podría ser, pero era un sistema operativo normal con todo, digamos, una interfaz gráfica. Si yo me meto acá a Windows, yo tengo, no sé, tengo juegos, tengo códecs de audio, video, tengo herramientas administrativas, tengo un montón de cosas instaladas que ya viene Windows con esto por defecto. Ujú. Y también los servidores de aplicaciones, o sea, donde yo instalaba esta aplicación, eran pesados, eran robustos, porque traían muchas especificaciones, muchas librerías, muchas herramientas y, y eran pesados. O sea, reiniciar un servidor de aplicaciones, ya de por sí reiniciar un sistema operativo Windows, así como este, podía llegar a tomarse varios minutos. Y reiniciar un servidor de aplicaciones también. Había algunos servidores que, por ejemplo, tú no lo puedes reiniciar con un comando, tienes que primero bajar una cosa, después bajar otra, bajar otra, bajar otra, como 5 comandos, o dependiendo, para que pudieras tú llegar digamos, a bajar el servidor y después para subirlo también tenías que hacer varios comandos. Entonces era un proceso que era de tiempo. O sea, una reiniciada de un servidor de aplicaciones podían ser sus 10 minutos, por ejemplo, dependiendo de cómo lo tuvieras configurado y del servidor, y había unos, pues en mi opinión, más livianos que otros. Pero no era así algo como que se dijera, uy, es que lo vas a, no me demoro nada. Pero podía ser que fuera rápido, pero pues a veces podía llegar a tomar su tiempo. Habían dependiendo porque habían aplicaciones que se instalaban pues, muy livianas, pero habían unos que de por sí podían tú pensar en 10 minutos, si querías o más para una reiniciar. Em, ¿Qué pasaba también con un premise? Este servidor, esta máquina tiene, sí, 8 GB de RAM y 4 cores, o 16 GB de RAM y lo que fuera, y eso lo tenías asignado 24 horas. O sea, de día bien, porque los sábados de noche estaban ahí sin uso. Entonces, a veces también por ahorrar, pues tú compartías tu servidor de aplicaciones con otras aplicaciones, porque decían, no, bueno, pues no vamos a tener tantos sistemas operativos, pues bueno, de pronto mejor uno solo y más barato y recuerda que cada sistema operativo pues tiene sus licencias y todo. Entonces, y más bien instalamos en un servidor de aplicaciones, varias aplicaciones. Entonces eso se hacía pues que era una buena idea, pero ¿qué pasaba ahí? A veces una aplicación tenía un pico y consumía recursos y llegaba a afectar a las otras, ¿no? Entonces, bueno.
Después de esto, lo que les decía, proyectos muy grandes y todos los desarrollos para el mismo proyecto, que eran como las desventajas. Pero bueno, pues tenían también la ventaja que, digamos, no había comunicaciones por la red porque todo era una sola aplicación. Después de esto, entonces vino lo que es el SOA, que era arquitectura orientada a servicios. Entonces ya empezaron a haber aplicaciones y se prestaban servicios entre ellas. Bueno, después entonces vienen los microservicios. Entonces, los microservicios eh, vienen con una propuesta. Bueno, para entender un microservicio, tenemos, ¿qué es lo que se hace a nivel de técnico? Es como un pequeño Linux muy chiquitico, un Linux muy chiquito que tiene lo más básico, o sea, no tiene ni interfaz gráfica, ni controladores de video, ni herramientas administrativas, o sea, apenas tiene una consola y una consola súper reducida. O sea, esa consola no viene con comandos, no sé, de zip, de gzip, ni geozip, o cur, telnet, no, o sea, apenas viene con los más basiquitos para que navegues y si tú quieres algo más tienes que instalarlo. Entonces, es un Linux que es muy chiquitico, pesa unos megas, digamos, eso pesa megas, y lo otro es que sube muy rápido. Un micro, eso sube en segundos, o sea, un micro, digamos, normalmente no se demora más de un minuto ya en arrancar. O sea, todo, o sea, el Linux y la aplicación todo arranca menos en un minuto máximo, o sea, normalmente. También depende de cuántos recursos tengas asignado, porque pues tienes poquita memoria y el procesador pues se va a demorar más, pero normalmente pues eso sube rápido. Entonces, 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 bueno, eso es como normalmente, ¿no? No significa que tenga que ser siempre así. Pero bueno, entonces, claro, entonces se arma un proyecto que va a correr de esta forma. Eh, Claro, entonces vamos, acá por ejemplo esto puede ser un diseño de una aplicación por microservicios. Tenemos acá 8 microservicios, 3 bases de datos y se comunican entre ellos. Entonces, ¿qué ventajas tiene? Facilidad de desarrollo. Como hay diferentes proyectos, pues no todos están tocando al mismo, entonces eso le va a facilitar a los desarrolladores un poco la vida, porque no están todos sobre el mismo proyecto, los proyectos son un poco más pequeños. Eh, Como vemos aquí en esta imagen, no hay puntos de fallo únicos tan fácil, porque, por ejemplo, no sé si se me cayó el micro 2 por cualquier razón, pensé que se afectaba una parte de la aplicación porque los demás micros están funcionando. O si se me cayó el micro 6 pensé que afectó, digamos, algunas funcionalidades, puede afectar al 2 al 3 al 4 pero probablemente no todo lo que hace el 2 no todo lo que hace el 3 y el 4 sino alguna parte y otras cosas que ellos hagan pues siguen funcionando. Entonces, como vemos, no cambio en un monolito, se me cayó la aplicación, por ejemplo, si es un sistema para una universidad, se me cayó y ahí se me cae todo, se me caen todos los módulos que tenga esa aplicación, no sé, sistema de notas, sistema de calificaciones, sistema de consulta de todo, se me cayó cuando se me cae la aplicación de premios. Eh, bueno, también podemos tener diferentes, puedo hacer que yo diga, "Oh, este micro lo va a hacer en Java, este en .NET, este en Python, este en Go, cada micro en cualquier, el lenguaje, la tecnología que, pues, que considere que yo evalúe que me puede servir. Em, la desventaja, o sea, en contraprestación, es que hay comunicaciones por la red. Como ya sabemos, cada comunicación en la red le agrega un poquito de latencia, porque hay que abrir una conexión, los datos se serializan, viajan, y bueno, entonces esa es como la contraprestación del tema. Eh, Hay más mensajería, hay más comunicación y la información tiene que. Antes yo tenía, digamos, una base de datos y pues como que lo hacía todo, pero ahora hay más mensajería porque está todo separado. Mm, bueno, mm, cuando aquí esta parte, uno normalmente corre las imágenes en un orquestador.
un orquestador de contenedores. Bueno, bueno, de pronto vamos a ver qué es un contenedor, de hecho. Eh, Como nosotros vemos, tenemos un proyecto chiquito que va a correr en una imagen chiquita de un Linux, digamos, chiquitico, que es muy rápido. Entonces tenemos que armar esa imagen, ¿no? Para eso vamos a usar una herramienta como puede ser Docker. Entonces, aquí lo que nosotros tenemos es, eh, tenemos Docker, ¿no? Y entonces, bueno, Docker, piénsalo como capas. Docker son capas. Entonces, yo tengo una capa de... Entonces, alguien hizo un Linux muy chiquitico que le puso al Pine. Es un Linux apenas, pesa unas megas y tiene lo más básico, es muy rápido. Alguien entonces hizo ese Linux. Alguien después cogió ese Alpine y le instaló el JDK 17. Y ya, creó una imagen. ¿Listo? Eso ya era una imagen que ya existe. Mira, acá está guardando. Entonces yo me voy a basar en eso que ya hicieron esas personas y voy a crear mi propia imagen. Entonces digo, desde esa imagen que ya tiene Linux Alpine y ya va a JDK 17, voy a hacer estos comanditos. Entonces yo acá, bueno, mi proyecto de Spring Boot, pues básicamente me genera un YAR, ¿no? Entonces yo qué necesito para con mi proyecto, pues el YAR nomás. Entonces acá le estoy diciendo, cópiame el YAR. O sea, todo esto se corre desde donde yo tengo mi proyecto de código. Cópiamelo al contenedor, así como dice acá el comentario, ¿no? Entonces me copio el YAR al contenedor. Como eso es un Linux que va a estar corriendo, o sea, yo podría correr esta imagen aquí dentro de este Windows, pero eso internamente es como un Linux que está corriendo. Entonces yo le voy a decir, bueno, el puerto que tú vas a exponer va a ser el 8080. Entonces yo sé que yo puedo contactar el Spring Boot que está corriendo ahí internamente en ese Linux al puerto 8080. O sea, no es que yo corra un Linux y, o sea, empezaría, ahí él va a tener unos puertos y externamente pues otros y es como una máquina virtual que está corriendo, ¿no? Entonces, externamente yo tengo acá mi máquina física, tengo pues, mis puertos, está corriendo mi sistema operativo Windows, pero internamente y ahí está corriendo otro que se llama Linux y que también tiene sus puertos. Y, entonces yo acá le estoy diciendo, vamos a exponer el 8080, o sea, le vamos a exponerlo por el puerto 8080 y, y este es el comando de ejecución. Cuando corra yo la imagen, vas a correr, o sea, cuando suba el sistema operativo, lo que vas a hacer es que tú, apenas suba el sistema operativo, vas a correr este comando. Entonces, con eso, yo subo la imagen, bueno, aquí bueno, entonces apenas sube el Linux, de una vez corre esto y ya queda con una aplicación. Eso me genera una imagen. O sea, una imagen es un archivo ahí, como un archivo normal. Cuando yo corro la imagen, se le dice contenedor. O sea, un contenedor es una imagen que está corriendo. ¿Listo? Entonces, bueno, volviendo aquí. Entonces, Kubernetes es un orquestador de contenedores. Entonces, yo acá tengo mis micros corriendo. Entonces, cuando yo tengo corriendo un micro, eso se le dice que eso es un pod. O sea, yo tengo un pod corriendo y dentro del pod, pues yo tengo mis contenedores ahí corriendo. Entonces, tengo acá uno, por ejemplo. Entonces, Kubernetes les pone un balanceador de cargas, el level load balancear. Entonces, Kubernetes tiene también algo más, la sonda, que es la sonda. La sonda es que siempre está atento, siempre le está preguntando todo el tiempo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Y está muy atento al micro. Si en algún momento, por ejemplo, eso todos son configuraciones, uno le puede decir, después de 5 fallos de la sonda, eh, Shun destruye el micro, o 10 o los que tú configures. Entonces lo destruye y me crea uno nuevo. Entonces, claro, si este micro en algún momento falla, se cuelga, se queda sin memoria, alguna cosa, pues lo destruye y me crea uno nuevo. Sí, entonces él anda atento. O también tú le puedes decir, no, pues si este pod acá, me llegó al 80% de la memoria, genera un nuevo pod. Entonces escala a 2 pods. Eso es escalamiento horizontal, ¿no? Escalamiento horizontal es que si
generar más contenedores, más pods o sea, la misma imagen, pero se le van creando más contenedores, ¿no? O sea, se le van creando pods y eso es escalamiento horizontal. La otra forma de escalamiento es decirle, no, pues si tú tienes asignada 500 megas de RAM, pues el próximo contenedor que crees, ¿no? Con un pod nuevo, me vas a poner 600 o escalar hacia más recursos o, o, o sino entonces más pods. Entonces uno puede hacer ambos tipos de escalamiento, más recursos, ponerle más recursos o generar más pods para poder aceptar, digamos, un pico de carga que estemos teniendo. Eh, También que, digamos, se crearon dos pods, pero después de un tiempo se nos acabó el pico, ya no llegaron tantas transacciones, lo que sea, ya no necesitábamos dos pods. Kubernetes se da cuenta y desescala, ¿no? Entonces, ¡pum!, nos libera recursos. ¿Qué pasa? Esto acá es el namespace, digamos mi proyecto, no sé, el namespace para el proyecto de académico. Pero dentro del Kubernetes, pues ahí hay más namespace, hay otros proyectos. Si esto es una organización, puede que necesite más proyectos para otros software entonces, yo puedo configurarlo para que me libere recursos. Entonces, este pod que cerré, porque ya no lo necesitaba, libero memoria, libero procesador, libero disco, que puede usar otro pod de otra aplicación. Entonces, permite que la infraestructura sea un poquito más flexible para que sea mejor usada para las aplicaciones. Sí, entonces, mm, ¿sí ves? Entonces, claro, también que yo tengo escalabilidad por micro. Si yo veo que solamente el micro uno que contiene la parte funcional, digamos, inscripción de asignaturas, en un momento dado escala, necesita más recursos, pero las demás no, porque las demás siguen pues normal, no se usan más en ese momento solo se usa solo el micro uno con esa parte de asignaturas, descripción de asignaturas. Entonces usa mejor los recursos de infraestructura, por lo que les decía, porque al liberar, escalar y desescalar, libera cuando ya no necesita. Entonces eso es, pues, aprovechar mejor los recursos. Mm, Bueno, entonces, bueno, múltiples legados de programación, lo que les decía, yo puedo hacer un micro en Java, otro en Python, otro en .NET, como yo quiera. Eh, la desventaja es que sí, se genera más comunicaciones, más interacción, más tiempo de red, de viaje entre red, que cuando era monolito, más serialización, más datos, más flujo de datos. Listo. Entonces, bueno, mm, bien. Bueno, ahora entonces, cuando uno hace un diseño de microservicios, ¿cómo hace uno para decir, no, es que este va a ser mi diagrama de microservicios? Va a tener 8, tener base de datos, lo que sea. Bueno, lo que pasa es que los micros se diseñaron o bueno, esto es mi opinión, en realidad, todo esto son opiniones personales, no estoy seguro que lo haya visto en algún lado, pero son para aplicaciones de alto rendimiento. Quiere decir aplicaciones que, por ejemplo, sea, por ejemplo, el día de matrículas, eh, esa aplicación, mejor dicho, no se puede caer, o si es un sitio para ventas, pues es súper importante que no se me caigan las ventas. O entonces, porque cada minuto que se esté la aplicación abajo, yo voy a perder dinero. Entonces, ¿qué se hace? Entonces, una forma de hacer diseños por funcional, como les decía, el micro de exclusión de materias, el micro de pagos y ventas, de pagos, otro de ventas, el micro de consulta histórica de materias, y así. Entonces, básicamente es un grupito de tablas de base de datos para este micro, un grupito de tablas para otro micro, por grupitos de tablas. Entonces, funcionalmente yo lo veo así. Entonces, claro, haciendo eso me dio esto. Mm,
Otra razón es que no, pues sí puede que de pronto la parte de ventas sean un grupito de tablas, pero pues resulta que de esa mismo podría yo dividirlo en dos. Es decir, esta parte tiene, es lo que más va a tener peticiones, porque todas las ventas van para acá y otra parte de las ventas que es seguimiento, por ejemplo, de ventas, eso lo voy a dejar en otro micro, porque es que seguimiento no tiene tanta carga como lo que son las ventas, entonces yo decido separarlo por temas de carga. Eh, Otro tema es el tema de los saltos. Entonces yo puedo decir, no, pues que mira, flujo pasa por el 3 por el 4 por el 6. Tiene muchos saltos y eso me está poniendo latencia, me está poniendo lenta las respuestas a el rendimiento. Entonces vamos a simplificar, vamos a unir dos micros y con eso reducimos tiempos, porque ya nos ahorramos y no hay problema porque no quedan tan grandes, no queda como tanto código. Entonces vamos a ponerle menos saltos. Puede ser otra razón. Y costos. Este es súper importante. En- ¿Qué está pasando? Lo que les decía, que en la nube todo te lo cobran. La memoria, el procesador, el espacio en disco, un query por query, te van a cobrar query por query. Si tú quieres una base de datos que tenga, no sé, más espacio, más espacio porque se está llenando, listo, pero hay que pagar. Todo te lo van a cobrar. Entonces, eh, ¿qué es una cosa que estaba pasando cuando había aplicaciones que sí, listo, sí lo requerían, porque eran aplicaciones que podían tener cientos de miles, o sea, 200.000 peticiones, 1 millón de peticiones, son muy transaccionales, son críticas, no se pueden caer porque cada minuto se nos cierran las ventas, se nos cierran nuestros ingresos y es importante que siempre esté disponibles, listo, ahí se puede usar este diseño. Pero había casos en los que uno iba y veía, no, pues resulta que esta aplicación eran 100 usuarios, 200. ¿Cuántos concurrentes? Por ahí 10, 20. Bueno, ¿qué pasa si se caen? No, pues si se caen, no, pues digamos el área dice que ellos pueden sin problema estar unas horas abajo, pero pues que sí les gustaría que al menos tuvieran en el día un par de horas para hacer lo que necesitan y que no es tan grave, pero pues que si la necesitan, entonces pues que es máximo un día. Entonces uno, ok, ok. Mm, entonces, ¿qué estaba pasando? Cuando una aplicación así, no tan grande, le hacían el diseño y daba 50 micros o cosas así. Y uno, bueno, eh, salía muy costosa, muy costosa. Y, y uno iba a ver, pues en realidad no era que fuera tan, pues sí era importante, pero no, si se caía 1 hora, 2 horas, pues daba tiempo, no, digamos, no se iban a generar pérdidas, los usuarios pues eran aplicaciones internas para la empresa y pues los usuarios tienen muchas más tareas y usan la aplicación eventualmente una vez a la semana, así que no pasa nada si dejan de hacer lo que tenían planeado para hacer en la herramienta, lo hacen más tarde o mañana y cosas de esas. Y entonces, claro, esto es muy costoso. Cada micro te lo van a cobrar, cada potel va a generar costos. Y un micro, supongamos que es como un carro. Yo arriendo un carro y pago una mensualidad por ese arriendo. Y resulta que tú ves, no, pues este micro yo estoy usándolo, ese carro lo estoy usando 10 20 minutos por día. Y este otro, no, este lo uso media hora por día. Entonces uno, no, pues yo como que mejor uno de estos dos y no, pues no son temas distintos, lo que sea, funcionalmente, pero no están desocupados y no va a haber problema por nivel de carga y si me reduce costos, va a hacer que la infraestructura sea más barata. Entonces, eso es lo que está pasando, que se está intentando simplificar. Otra cosa, por ejemplo, era cosas de estas. Yo tenía acá 5 micros y revisábamos, bueno, muestra quién está usando estos micros. Resulta que solamente se está usando este. Claro, pues cada micro le ponía alguna funcionalidad, este orquestaba estos dos, este de pronto completaba algunos datos, pero uno iba a ver.
nadie los usa, solamente se usaba este. Entonces, no, pues volvamos estos 5 micros un solo micro y ahorramos también ahí recursos. Entonces, todo esto por el tema de costos, por ahorrar recursos. Entonces, em, entonces es eso. Muchas veces, por temas de costos, uno busca ahorrar, ahorrar. Y tú terminas simplificando mucho, mucho una aplicación que tenía 80 micros, la puedes bajar a la mitad de micros o sí, y ahorras y va a funcionar sin problema. No va a agregar delay, nada de eso. Entonces, sí toca tener cuidado de no exagerar y poner tanto código en una sola porque ya se empieza a complicar el mantenimiento de un micro. Pero pues desde que no empieces como a hacer, no tengas ese problema y internamente en código intentes mantenerlo bien organizado, eh, lo vas a poder hacer y sí te vas a ahorrar muchos recursos. Ya si es una aplicación, pues la aplicación súper, se le dice core, digamos, que no se puede caer porque cada minutico estamos perdiendo ingresos o algo más. Entonces, bueno, pues ahí sí, de pronto sí vale la pena. Entonces, hacer un costo en infraestructura, una inversión en infraestructura. También puede ser el caso que tú digas, no, pues este micro en realidad, cambiémoslo, usemos una función de nube que esas tienen cobro por uso. Que, por ejemplo, que tú dices, no, pues no voy a alquilar el carro, sino que cada que lo necesite cojo un taxi y pago cada vez que lo use. También puede ser otra opción. Entonces, bueno, tener en cuenta eso, tema de costos. Tema de costos, consultas a la base de datos. Muchas veces a mí me pasó, ¿no? Nos pasó que uno veía, ¿no? ¿Cuántas veces estamos viendo a la base de datos en una transacción? 14, 15 veces. Vea, pues intentamos reducir eso. Y entonces intentamos hacer un query y intentamos traer la mayor parte de la información que necesitábamos hacer y lo reducíamos a 3, 4 veces y a la base de datos. Eso también ya por sí es un ahorro tanto en velocidad de rendimiento, porque no hay que estar yendo a la base de datos, como en costos, porque estamos haciendo, cada query te lo cobra. Entonces, bueno, compañeros, creo que eso es todo. Muchas gracias y nos vemos en el próximo.